6:18, continuamos con todo y Pensini y en esta oportunidad me encuentro bien acompañada. Ya está acá en los estudios el señor Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios, ANAUCO. Muchísimas gracias por atendernos y por asistir a Globovisión en la tarde de hoy. No, gracias a ti, Francis, por la invitación y bueno, siempre dispuestos aquí a través de esta ventana a enviar mensajes a los usuarios que tanto necesitan hoy en día de organizarse y de conocer pues lo que está aconteciendo en nuestro país. Así es, señor Parilli. Y uno de los temas que más preocupa a los usuarios, sin lugar a dudas, es el tema del desabastecimiento, que sigue siendo un problema. Conseguir productos está cada vez más complicado y si se consiguen, pues son a unos precios bastante elevados que la mayoría de los venezolanos no tiene la capacidad de cubrir, tomando en cuenta que pues el salario integral se ubica por los 90.800 bolívares. ¿Cómo hace el día de hoy una persona como usted o como yo que gane este salario que acabo de mencionar para adquirir la cesta básica? Mira, lo primero y fundamental es que siempre tengamos presentes cuáles son los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor son conquistas que en el mundo entero los consumidores han logrado y son homólogas en todos los países. Venezuela, en el texto constitucional, tiene varios de esos derechos. Fundamentalmente, voy a mencionar algunos pocos. El artículo 117 nos da el derecho a elegir bienes y servicios de calidad, sin limitaciones, sin restricciones. ¿Elegir qué significa? Que yo tengo que tener variedad, tengo que tener distintas opciones de un mismo tipo de producto para poder elegir el que más me gusta, porque la voluntad de las personas es privilegiada según la Constitución. Otro artículo es el artículo el 305 que te habla de la seguridad alimentaria, de la garantía del acceso al alimento. Esto también debe ser libre, dice allí que debe entenderse el acceso al alimento o la garantía a la seguridad alimentaria como un acceso permanente y oportuno. Si es permanente, siempre. No es cuando el captahuella me lo permite, cuando el terminal de cédula o cuando me toca, según la lista, que voy a ir a buscar el CLAP o lo que sea. Pero eso es lo que actualmente está pasando. Claro. Que la gente va a los supermercados y adquiere los productos y de acuerdo a tu terminal de cédula y usando también la máquina captahuella. Allí vamos. Yo quiero refrescar lo que dice la Constitución porque no es lo que en la práctica está ocurriendo. En nuestro país nuestros derechos como consumidores están menoscabados. Que se justifique porque hay una crisis. Bueno, no lo sé. Simplemente son derechos que están en la Constitución y los derechos que están en la Constitución son para cumplirlos. El Estado tiene que estar a la altura de esos derechos, tiene que ser eficiente para garantizar que los mismos puedan materializarse. De no hacerlo, el que está fallando es el Estado. Que hay guerra económica, mira, los buenos soldados ganan las guerras, no las pierden. Si ese es el esquema, que los empresarios no colaboran, sea lo que sea, es un tema de administración pública. El Estado tiene que tomar las medidas correctas para poder garantizar estos derechos. Y el Estado en ese sentido, pues, ha avanzado en un decreto de emergencia económica que el día de hoy, por cierto, fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, fue anunciado el pasado mes de enero, el 14 de enero específicamente, pero este decreto de emergencia ¿ha funcionado a mediana de alguna manera? Con dar una vuelta por la ciudad, cualquier ciudad, todos vemos el resultado. O sea, si ese es el resultado, largas colas, ahora una invención nueva de productos a precios internacionales y un país dividido en dos, unos que reciben un tratamiento porque son más necesitados y unos que reciben otros cuando la Constitución también habla de igualdad. Bueno, si ese es el resultado, yo creo que no ha funcionado. ¿Por qué no funciona? Porque todos los modelos de administración de crisis van a fallar si no atacamos la causa del problema. Hay que buscar la causa. ¿Y cuál es en esta oportunidad la causa del problema? Mira, la causa en primer término son los exagerados controles que se han venido imponiendo en la economía. Estos controles como controles de precios que rompen la libre competencia. El artículo 299 de la Constitución establece de manera clara y precisa que el modelo socioeconómico se sustenta en la libre competencia. Ese es el mejor modelo. La libre competencia funciona en países con cualquier ideología, socialista, capitalista, comunista, donde sea. Si tú aplicas la libre competencia, tú tienes muchos competidores en un mercado tratando de captar al cliente con mejores precios o mejor calidad. Eso es lo que funciona. Y con suficiente oferta. Eso es lo que funciona. Ahora, si tú a todo le pones el mismo precio, no hay competencia posible. Porque ¿cómo puedo mejorar yo si todo tiene que costar lo mismo? De alguna manera. Entonces esos controles acompañados de un control de cambio que tiene varios tipos de cambio, privilegia a algunos que a lo mejor venden el mismo producto pero reciben $1 más barato que otros
que tienen que venderlo al mismo precio, entonces enriquece a unos, empobrece a otros. Estamos enredados totalmente por un modelo que no está funcionando. Lo que hay es que variar ese modelo, lo que hay es que concertar con el sector privado. El sector público y el sector privado tienen que trabajar juntos. Tiene que haber un mecanismo de libre competencia. Tienen que soltarse un poco esos controles, que no quiere decir aquello de la mano invisible. No es que el Estado se va a hacer, va a salirse del ruedo y va a dejar esto en manos de los empresarios. No, el Estado también tiene facultades de supervisión y control, pero eso no significa que vamos a poner camisas de fuerza a la economía para ahuyentar las inversiones, para evitar que se produzca en el país, porque esto el resultado proviene porque no se está produciendo nada en Venezuela. Entonces, ¿quién invierte en Venezuela cuando estos controles van más allá de lo que es una empresa? El concepto de una empresa, ¿cuál es? Cubrir estructuras de costo y tener una rentabilidad. Si la empresa no es capaz de cubrir sus costos operativos y al mismo tiempo tener una rentabilidad, deja de tener sentido la empresa. Eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Y en qué sentido debería girar o deberían girar las políticas del gobierno? Se habla de la unificación cambiaria por parte de expertos en economía, se habla de darle paso al sector privado, se habla de mayor producción nacional, de combatir la escasez y la inflación, pero ¿hacia dónde debe entonces girar la política del gobierno venezolano? Tú lo has dicho, esas son las medidas que inmediatamente habría que tomar, acompañadas de otras medidas, porque cada vez que tú cambias la economía, tú vas a afectar siempre al más débil. El más débil es el que va a recibir los golpes más duros cada vez que hay un cambio en la economía. Entonces, yo en vez de subsidiar al dólar, por ejemplo, yo subsidiaría a las personas. Las personas necesitadas que no tienen capacidad de compra, a lo mejor deben ser subsidiadas de manera directa, para que puedan acceder a su cesta básica, a sus productos, y puedan tener una calidad de vida razonable, aceptable, como tienen derecho a tener según la Constitución. Eso no afecta a la economía, al contrario, es un esfuerzo del Estado para que estas personas puedan tener acceso sin afectar la producción nacional, la seguridad jurídica, el deber ser de la economía para que todo funcione armónicamente. Esas son las medidas que hay que implementar. Ahora, ¿por qué no se implementan? Bueno, hay barreras ideológicas, barreras de discurso. A veces dicen unas cosas que luego les es muy difícil recoger y les es muy difícil implementar las medidas después que se ha dicho que no están de acuerdo con ellas. Entonces, yo creo que estamos entrampados en un tema donde la política ha sido, ¿cómo digo? Ha sido la que manda en todo el proceso de lo que vive los venezolanos. Así es, todo pasa por allí. Entonces, si me conviene políticamente, ¿cuánto costó para que aumentara la gasolina? ¿Cuánto costó? Cuando todos los venezolanos estábamos en cuenta de que había que aumentarla. Una vez dijo el presidente Chávez que en mandato, dijo, no, es que con el agua mineral hay especuladores porque la venden más cara que la gasolina. Cuando realmente lo que estaba ocurriendo era que la gasolina la vendían más barata que el agua. Era totalmente lo contrario. Entonces, bueno, estos conceptos son necesarios entenderlos, es necesario tomar medidas distintas para tener resultados distintos. Haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace años, no vamos a tener resultados distintos. Antes lo soportamos de mediana manera porque teníamos un barril de petróleo a unos precios nunca vistos históricamente, pero hasta eso cayó. Ahora no tenemos ni siquiera esos precios del petróleo y no tenemos esos ingresos como nación. En consecuencia, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar un camino de mayor estabilidad, de mayor armonía, para que todos podamos vivir un poco más tranquilos. ¿Y cómo nos reinventamos los venezolanos ante esta situación que toca a prácticamente todos? Porque no hay nadie, considero, que escape pues de la realidad que estamos viviendo. Mira, nosotros lo que hemos hecho un llamado a la gente, a todas las personas, a que en primer término conozcamos cuáles son los derechos, porque a veces renunciamos a ellos sin darnos cuenta. A veces hacemos una cola y hasta nos vamos como que acostumbrando. Yo no digo que la gente se va a acostumbrar a eso, porque las cosas malas no pueden generar costumbre. La gente tiene que siempre tener históricamente el recuerdo de las cosas buenas. Pero bueno, a veces nos conformamos con esas cosas y dejamos de exigir. El venezolano tiene que organizarse, tiene que exigir. Nosotros desde ANAUCO hemos implementado varios tipos de acciones colectivas. Hoy por hoy tenemos acciones, el famoso caso de la venezolana, de los vehículos que había quedado así. Bueno, miles de personas que creyeron en toda esa publicidad que se hizo. ¿Qué se está haciendo en ese sentido desde ANAUCO? Nosotros intentamos acciones en colectivo, acciones colectivas. Ahorita las tenemos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde aquí le hago un llamado al Tribunal Supremo de Justicia. Así como trabajan tan rápido en los temas políticos, así como se decide de un día a otro cualquier tema que tenga que ver con aspectos electorales, este caso, por ejemplo, es un caso que le interesa a miles de familias venezolanas. Este caso necesita el pronunciamiento oportuno. Ya van 2 meses
desde que se intentó la acción y todavía no tenemos la respuesta. El caso, por ejemplo, la CIMA de Guarena, fueron estafadas miles y miles de familias con una venta de unas viviendas que no se construyeron, desamparadas totalmente, no tenían a dónde acudir. Fuimos al Tribunal Supremo de Justicia también, en colectivo, en grupo, y estamos pues intentando esta acción. El centro comercial Los Arcos, aquí mismo en Caracas, en el Latillo, que se iba a construir, pequeños comerciantes que creyendo en Venezuela invirtieron, bueno, tampoco se construyó. Bueno, aquí hay muchas cosas que hacer, y la manera de hacerlo es unirnos, organizarnos, intentar acciones colectivas. Hoy esperamos, gracias a estas acciones colectivas, una sentencia en Francia, donde estamos representando a más de 5.000 venezolanas con las prótesis PIP. Ya el primer grupo está a punto de cobrar su primera indemnización. Las 5.000 mujeres van a estar en un proceso judicial que va a llevar a una indemnización. Oye, lo estamos logrando fuera de la frontera. ¿Y cuáles son los sectores en los que se está viendo mayormente desfavorecido el consumidor venezolano, entendiendo que no solo es en materia económica, también hay crisis en el sector del transporte, en los servicios públicos, en el poder adquisitivo? Sí, yo creo que sería más fácil responderte en qué no está afectado el consumidor hoy día. Mira, todo, es en todo, porque como decíamos al principio, un derecho fundamental que aquí dejamos de valorarlo en su contexto, lo pusimos un poco más abajo, porque precisamente vivimos una situación donde vamos por lo que hay, ya no tenemos esa capacidad, pero ese derecho es el derecho a elegir. El derecho a elegir es fundamental, que si tú vas a comprar leche, tú tengas leche descremada, leche con vitaminas, leche completa, leche en polvo. Ese es el consumidor, ese es el derecho del consumidor. Y en todos los sectores, hoy por hoy, tenemos esas restricciones donde vamos y conseguimos lo que hay, no nos importa la marca, el precio, la calidad, el tipo. Tráeme queso amarillo, dicen en la casa, y llega uno con queso blanco porque no consiguió amarillo. En fin, esto es una pesadilla lo que está viviendo el consumidor venezolano. Pero también en los servicios, como tú señalas. Por ejemplo, un servicio vital, fundamental, el Internet. El Internet en Venezuela va de mal en peor. ¿Y por qué va de mal en peor? Por el mismo problema de las divisas, cómo mantener las redes, cómo hacen las operadoras, ni siquiera CanTV, que es la del Estado, pueden mantener las redes con toda la inversión que eso requiere si no tenemos acceso a la divisa. Es una situación que estamos viviendo. Los taxis. ¿Cómo funcionan los taxis en Venezuela? Tú no sabes en qué carro te montas, no sabes la identificación del conductor, si eso es seguro, si te va a llevar para un sitio, te va a llevar para otro. Tú no sabes el estado del carro, si tiene frenos, si funciona, porque no hay controles, no hay supervisión de nada. Cualquier servicio que se nos ocurra es un servicio que hoy por hoy está en una situación de mala calidad. ¿Y cómo no estarlo con la inflación que tenemos? El peor mal que tenemos, la columna vertebral de los problemas que estamos teniendo es la inflación. Mientras esta inflación se comporte como se está comportando, difícilmente se va a sostener un servicio dándole opción al consumidor para que lo pueda pagar, que la gente tenga capacidad de pago y que el servicio sea bueno, porque verdaderamente los costos de quien presta los servicios están colapsados. Servicios de telefonía celular, televisión por cable, cada vez que llueve se caen la televisión por cable, las llamadas por teléfono no tienen la misma fidelidad que acostumbraban tener. Bueno, todo está ahorita en una situación de emergencia. La televisión por cable, entre otras muchas cosas. A partir del 1 de marzo del próximo año y a través de una circular de la SUDEBAN, específicamente la 29.257, se ha instado a las entidades bancarias a emitir mayor cantidad o específicamente el monto de 10.000 bolívares a los usuarios a través de los cajeros automáticos. En este sentido, ¿es beneficioso este ordenamiento de SUDEBAN? La medida va más allá. No solamente es los cajeros automáticos, es también taquillas. No es que lo han extendido, es que lo han reducido, porque la mayoría de los bancos hoy por hoy te dan más de 10.000 bolívares diarios del mismo banco. Bueno, eso más bien es un recorte. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Sencillamente lo mismo que hacen con los alimentos. Aquí hay un problema de nivelación de oferta y demanda. Cuando la demanda es más que la oferta en lo que sea, las cosas van mal. Van mal porque no hay la capacidad de atenderlos a todos, van mal porque los precios suben, por todas esas circunstancias. Bueno, entonces como la oferta y la demanda está desnivelada, hay más demanda que oferta, entonces que la gente coma menos. O sea, quítale capacidad de compra, métele un captahuella, métele un terminal de cédula para que no puedan comprar todo lo que quieren comprar, sino limita esa compra y con eso nivelas la demanda. Lo mismo están haciendo con esto. Como el efectivo es insuficiente para cubrir la necesidad de circulante que se requiere en este momento, vas a comprar un aguacate y tienes que llevar un paquete de billetes.
vas a pagar un taxi, tienes que llevar un paquete de billetes. Entonces, como no hay efectivo suficiente para cubrir esa necesidad, entonces vamos a restringir el acceso al dinero. De hecho, había un tema también con las personas de la tercera edad que iban a cobrar sus pensiones y desde los bancos se les entregaba billetes de muy baja denominación y salían los señores con mucho billete y con bolsas importantes de dinero. Si esta medida que tú señalas se extiende también a las operaciones por taquilla, ¿qué hará un ciudadano que reciba un cheque de más de 10.000 bolívares, un pago, cualquier cosa, y no tenga una cuenta bancaria donde depositarlo? ¿Cómo lo cobra? ¿Cómo tiene acceso al dinero que le pertenece? Estas son medidas que son sistemas de administración de crisis. La medida central que hay que tomar para el tema del efectivo es emitir billetes de más denominación. Y en eso precisamente hay varias informaciones que han surgido en los últimos días de que está previsto que se emitan billetes de mayor denominación. Son informaciones que se van colando, pero no hay una información oficial. Como siempre, estamos llenos de incertidumbre. Todo el mundo dice, unos que sí, unos que los billetes son de 5.000, otros que de 15.000. No sabemos cuál es la información y paralelamente te toman una medida como esta. Si van a emitir billetes de más denominación, no hace falta esta medida que están anunciando, porque vas a tener mayor capacidad de circulante en la calle y la gente va a tener que trasladar menos efectivo. Los cajeros se van a comportar mejor, no vas a tener que hacer tantas colas y vamos a funcionar mejor. Pero ¿qué pasa? Que anunciar una medida de emisión de billetes de más denominación pasa por un costo político. Hay que reconocer que hay una devaluación marcada, que la inflación es desbordante en Venezuela y que con un billete de 100 bolívares hoy día no compras ni una caja de fósforo, que es nuestro billete de más denominación. Cuando tú comparas el cono monetario de Venezuela con el de otros países, Colombia, con Estados Unidos, que es la moneda de referencia, el dólar, tú te das cuenta que ¿cuánto cuesta un billete de 100 bolívares nuestro en dólares? Bueno, es una de las monedas de menos denominación del dólar. Entonces, estamos desactualizados en el cono monetario. Esa es la medida que hay que tomar. Pero para tomarla hay que tener responsabilidad, no importa el costo político que tenga, no importa que esto signifique un reconocimiento. Errar es de humanos, reconocer es de sabios. Lo fundamental en este momento es rectificar, reconocer los errores y tratar de modificarlos de alguna manera. Y también cuando hablas de rectificación precisamente, y continuando con el tema de Sudeban, que había exigido hace algún tiempo que la banca emitiera los datos de los clientes. ¿Qué ha pasado con esta medida? ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, mira, esto es un tubazo lo que voy a dar aquí. Ayer la Sudeban, esperábamos que así fuera, felicitamos a la Sudeban por esta decisión. Ayer derogó definitivamente esa solicitud de datos de los clientes de los bancos. Eso era tremendamente peligroso en un país como Venezuela, la Venezuela actual que vivimos. Que los datos de los clientes de los bancos estén viajando de la banca todos los días a Sudeban, no sabemos qué pasa en el camino, no sabemos cómo van a ser manejados. Y por otra parte, esos datos no son ni de los bancos ni de Sudeban, esos datos son de las personas. Las personas tienen que dar su consentimiento dónde se archivan y dónde se manejan sus datos. Hay en la Constitución un derecho que es el de habeas data, que es el que nos permite a los ciudadanos corregir cualquier dato que esté erróneo o que nos esté perjudicando. ¿Cómo ejercerlo si no sabemos dónde están los datos? De esta manera celebramos que la Sudeban haya rectificado y que haya tomado esa decisión de derogar definitivamente esa solicitud, porque era inconveniente, tenía muy nerviosos a los usuarios, porque esos son datos secretos, eso es lo que se llama secreto bancario, eso es confidencial. En otro aspecto, abordando específicamente el tema del empresariado y de los pequeños y medianos productores, ¿cómo es percibido el momento actual que está viviendo la economía venezolana? ¿En qué están avanzando esos sectores para, pues, de alguna manera contrarrestar la crisis y ser parte de la solución? Mira, yo me he reunido con muchos sectores. Hoy estuvimos reunidos con la gente de Consecomercio, por ejemplo. Ellos están convocando a lo que va a ser el Día del Comercio. Aprovecho de hacerles la cuña. Eso va a ser el próximo jueves y yo creo que es un momento emblemático para el país. Y uno ve en esos sectores mucha preocupación, pero muchas ganas también de involucrarse, de resolver los problemas. Yo lo que creo que aquí hay que oír a todos los sectores. Se habla del diálogo en Venezuela, todo el mundo que el diálogo es bueno, el diálogo es malo, pero nadie sabe cómo vamos a resolver el problema del desabastecimiento, de la inflación, de la producción local, de los controles que tiene el Estado. ¿Cómo vamos a resolver eso con ese diálogo? Se está hablando de eso en este momento. Yo creo que es un momento donde la sociedad civil tiene que articularse. No esperemos la sociedad civil que los políticos nos resuelvan los problemas. No esperemos que de allí, de un diálogo entre la oposición y el gobierno, surjan las soluciones para los venezolanos. Tenemos que ser actores nosotros mismos. Tenemos que unirse los gremios, los pequeños productores,
distribuidores, los grandes productores, los comerciantes, los consumidores, tenemos que unirnos todos y hacer propuestas de país, propuestas conjuntas, más allá de la política, propuestas que van a los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos y en la búsqueda de esa calidad de vida que nos merecemos los venezolanos, igual que el colombiano, chileno, brasilero que lo ha logrado. ¿Cómo generar confianza a los inversores, a los pequeños y medianos empresarios para que inviertan en nuestro país? Mira, eso se dice fácil. La palabra confianza la puedes mencionar de una manera muy sencilla, pero qué compleja es, porque es la clave. La clave de la economía es la confianza. El día que tú logres confianza, tú vas a tener gente invirtiendo en Venezuela, tú vas a tener gente produciendo en el país y tú vas a tener un país distinto. ¿Cómo se genera esto? Con propuestas coherentes, dejando de improvisar, celebrando acuerdos entre el sector público y el privado, olvidándonos de guerras y hablar de paz, de unión. Aquí tiene que trabajar el gobierno tira la pelota hacia allá. Vamos a imaginar una mesa de ping-pong, donde tienes al gobierno de un lado y tienes a los empresarios de otro. La pelota para allá y para acá, y los otros, los consumidores, somos la malla, los que recibimos los pelotazos de los dos lados. Bueno, eso no puede funcionar así. Llegó el momento en que todos cumplan con su deber. El gobierno está puesto allí para garantizar los derechos de la gente y la calidad de vida. Y los empresarios tienen una responsabilidad también con el país. Tienen que sentarse. Pero sentarse a hablar de estos problemas de fondo que estamos viviendo hoy día, que repito, no merecemos estar viviendo los venezolanos en este momento. Esperamos entonces que todo llegue a un feliz término y que se pongan de acuerdo los diversos sectores de la sociedad civil en este sentido. Muchísimas gracias al señor Roberto León Parili, presidente de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios ANAUCO, por habernos acompañado esta tarde en Con Todo y Pensini.